Parece que esta es la semana definitiva para telecomunicaciones. ¿Sí sale? Pues creemos que el proceso de maduración de las discusiones de las últimas semanas está llegando a su recta final. Confiamos en que las comisiones de dictamen pronto tengan no solo la sesión, sino el número suficiente de firmas para que esté en condiciones de ir al Pleno. Y repito, esto acredita la existencia de una democracia representativa madura y robusta. Nosotros tenemos esperanzas fundadas en que pronto se cierre este ciclo y que demos paso al análisis también definitivo de la legislación ordinaria en materia energética. ¿El PRI sí tendría los votos necesarios en el Senado de la República como para empujar esta reforma? Para nosotros, tanto más importante que tener los votos es tener los argumentos. Además, la ciudadanía en una expresión democrática que es la transparencia necesita estar enterada de las motivaciones, los razonamientos que condujeron a los legisladores a decidir en tal o cual sentido. Creemos, insisto, tener suficientes razones para justificar el sentido de nuestros votos. Además tienen un pacto con el PAN. No solo, insisto, hablé de los argumentos porque nos importan tanto como los votos. Obviamente nosotros no iríamos con la misma confianza al Pleno si no hubiéramos hecho cuentas. Lo que quiero decir es que por encima de las matemáticas está la política y están los argumentos convincentes. ¿En esas cuentas ha hecho pacto con el PAN para que salgan? Pues, no dejamos de tender puentes con todos los partidos. Creo que independientemente de que todos formen bloques importantes, respetables, es importante también que hayamos tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con legisladores de todas las filiaciones políticas. Por eso nuestra confianza es razonable, sin ser desbordante, porque en política cada vez más tenemos que caminar con pies de plomo. ¿A cambio la energética? No, en esto no hay monedas de cambio, hay asuntos que se ven, como se dice en el mundo jurídico y político, en sus méritos, de suerte que se ha de analizar cada una de las posiciones por su propio valor y, como he dicho, que cada uno se haga responsable públicamente del sentido de sus posiciones. Las cuentas sí le salen al PRI. Tenemos esta confianza con un optimismo mesurado de que podemos culminar pronto este proceso. El PRD insiste en hacer este reclamo sobre que en realidad no existen acuerdos, particularmente después de la ruptura del Pacto por México. Insiste hacer este señalamiento en torno a que la reforma energética pues es una regresión y que al final pues el sector privado va a ser el único beneficiario. La legislación secundaria, ni en materia energética ni en ninguna, puede ir a contrapelo de la reforma constitucional. De suerte que no hay regresiones, sino hay desarrollo normativo, precisión legislativa para darle certeza primero a los mexicanos, para robustecer a las instituciones del sector público y también darle confianza a los inversionistas. Se trata de un esquema en el que todos ganemos. Y lo interesante al amparo de la reunión de la Elección Internacional Socialista es que muchos de los partidos que forman parte de este bloque mundial convertidos en autoridad han impulsado reformas similares en materia energética, lo mismo países escandinavos que de América Latina. Lo digo porque algunos suponen que la realidad es distinta, pero lo mismo Brasil o Cuba con una realidad y una expresión cultural más cercana a la nuestra que Noruega. En Europa, los países que tienen gobiernos de extracción socialdemócrata han impulsado estas reformas, de suerte que creemos que tener, como dije, argumentos además de votos. Señor, Zambrano atribuyó la ruptura del Pacto por México a la reforma energética. ¿Qué le responde usted? Que respetamos, así como en algún momento todos expresamos una libre voluntad para firmar el pacto, nosotros respetamos a quienes piensan distinto, pero sigo creyendo en el sentido práctico, en la viabilidad de la política como instrumento para lograr acuerdos. Pues los acuerdos no deben ser una atadura. Si en algunos asuntos podemos llegar a acuerdos, enhorabuena, y si no, que cada partido y cada persona se reserve el ejercicio de sus derechos como mejor le convenga y considere. Por lo pronto creemos que no podemos esperar eternamente, que hay un momento en que se tiene que dar por concluido el debate y pasar a las votaciones.
lo repito, nos importan los consensos, pero las mayorías son igualmente legitimadoras. En aras de que una reforma constitucional que nos costó mucho trabajo y mucho tiempo construir no quede en un intento fallido, no quede trunca por la falta de legislación ordinaria. ¿Este concepto aplica para las dos reformas, telecomunicaciones y energética? Aplica para todas. Al final es una posición política global, general. Nosotros creemos en el efecto de la política como posibilidad de escuchar a otros, de ceder a pretensiones distintas, de convencerse de que siempre puede haber opciones interesantes, pero primero está México, incluso por encima de los intereses de los partidos, cualesquiera que estos sean. Nosotros creemos en la urgencia de contar con la legislación desarrolladora que hará operativas las reformas, que permitirá convertirlas en políticas públicas y, lo más importante, que pueda permitir el crecimiento económico que se traducirá en empleos para los mexicanos. Dijo aquí que estas reformas en telecomunicaciones sí permitirán acabar con los monopolios, pero hay una controversia en el sentido de que si es como se valora por servicios, por sector, pues no sería posible la declaración de monopolios, ¿no? Nosotros seguimos creyendo que el espíritu con el que se firmó ese apartado, ese compromiso del Pacto por México está vigente, estamos puestos con él, es decir, ratificamos nuestra posición no solo de acabar con monopolios y permitir libre competencia, que hará más eficaz el servicio y reducirá el monto, el costo de esto para los usuarios que somos todos. Vámonos para adelante, y como dije, además de que es nuestra convicción, ninguna legislación secundaria puede ir a contrapelo de la Constitución, porque correría el riesgo de que prosperara una acción de inconstitucionalidad. Nosotros en esos cálculos de que hablamos no solo tenemos, por eso lo dije, presentes el número de votos, sino la solidez de la posición que vamos a adoptar en las cámaras, porque es con la misma que eventualmente acudiremos a los tribunales para reforzar nuestra posición y permitir que una norma que con una buena dosis de audacia, corriendo riesgos políticos, pagando costos, se ha puesto en vigor, no se quede a medio camino. Creemos en que es urgente, necesaria y es justa para construir un país más equitativo. Doctor, ¿estaría dispuesto el PRI a respaldar una resolución que va a colocar a consideración de la plenaria en la delegación venezolana de partidos de oposición con relación a lo que sucede en Venezuela en materia de violación a derechos humanos y presos políticos? Primero vamos a escucharle, y nosotros tenemos una posición consistente de pedir respeto por el tratamiento considerado de las autoridades, cualesquiera que éstas sean, porque los derechos humanos están en nuestra Constitución como uno de los principios de política exterior, y vamos a ser consistentes con esta decisión fundamental de los mexicanos. ¿Y cuál es la posición?